El otro día me criticaron por este short que subí en Facebook. Me di cuenta que, aunque según decía ser experto en caballos y dedicarse a ellos, no supo diferenciar entre convencer y someter. El short tenía este mensaje: si quieres un caballo confiado, no lo domes sometiéndolo, sino más bien convenciéndolo. Este fue el mensaje que me dejó el señor Juan Fernández Amado. Cito textualmente: seguimos con la tontería. Los leones los doman por palos y hambre y van detrás del domador. Tus vídeos, pidiendo perdón a tus visitantes, solo valen para ignorantes y para dar mala prensa a los que nos dedicamos y vivimos de esto. A ver si este experto tiene razón y puedo dar la suficiente mala prensa para que toda esta gente que doma sometiendo al caballo se quede sin trabajo. Pero vamos con el vídeo para que entendáis la diferencia entre someter y convencer en el idioma equino, ya que con un caballo no puedes mantener una conversación oral para convencerlo. La cosa es simple: siempre que un jinete diga a su caballo, lo vas a hacer por cojones, quieras o no quieras, o porque lo digo yo, aquí ya se puede considerar que se va a someter al caballo. No quiere decir que cuando un caballo no quiera hacer algo hay que dejarlo que no lo haga, pero aquí entra el convencimiento. La diferencia entre las dos cosas es que cuando los sometes, lo único que necesitas saber es pegar palos al caballo, artilugios que te ayuden a obligarlo y tener un corazón tan frío que te importe más tu ego o el dinero que el caballo. En cambio, convencer a un caballo se necesita paciencia, tiempo, amor hacia el caballo y técnica. Algo que carecen los jinetes que someten a los caballos, ya que lo único que les importa es hacer las cosas lo más rápido posible para poder ganar el dinero que le proporcionan estos animales. La diferencia entre un caballo sometido y un caballo confiado es la actitud de este. Un caballo sometido puede ser obediente con personas que usan la violencia, pero siempre pondrá dificultades al afrontar nuevos retos, ya que, al no confiar con el jinete, siempre pondrá problemas y habrá que someterlo cada vez para superar el nuevo reto. Un caballo confiado suele confiar con su jinete y los nuevos retos cada vez los superará más deprisa, porque cada reto superado aumenta la confianza con su jinete. En cambio, con los caballos sometidos, en cada nuevo reto, cada vez tendrá más miedo a su jinete, hasta que llega un momento que ese miedo lo trastornará y entonces se convertirá en un caballo resabiado, desertor y muy peligroso. Todo este depende del carácter del caballo y el grado de sometimiento que se le haya aplicado. Para decirlo de otra manera, un caballo confiado llegará a un momento que no presente problemas para afrontar los retos. Un caballo sometido nunca aprenderá de los retos superados y siempre pondrá resistencia para realizarlos. Vamos a poner algunos ejemplos entre someter y convencer. Un caballo que le da miedo pasar por algún sitio, someter al caballo sería pegarle palos, espuelazos y utilizando un freno muy severo para poder dominar al caballo y anular cualquier defensa que pueda tener en respuesta a la violencia recibida. Convencer al caballo sería dejarle su tiempo para que viera que no hay nada peligroso, impulsando hacia adelante de forma suave y cada paso que dé hacia adelante premiarlo y volver a dejarle su tiempo para analizar la zona. Si aún así presenta muchos problemas, entonces trabajar al caballo pie al suelo o con un ayudante que os ayude desde el suelo. Otro ejemplo: utilizar riendas auxiliares en la monta para obligar que el caballo baje la cara de forma muy exagerada y muy cerrada. Estos caballos, cuando les quitas dichas riendas, siempre tendrán la intención de subir la cabeza a la más mínima, ya que no se ha trabajado la relajación de este, más bien todo lo contrario. Saber bajar la cara a un caballo es cuestión de técnica. Claro que lleva más tiempo y hay que saber aplicar dicha técnica, pero cuando el caballo la aprende, aplicamos las ayudas correctas, la bajan enseguida, porque has convencido al caballo que ir con la cabeza abajo es más cómodo y relajante para él. La primera ha montado un potro, por ejemplo. Someterlo es montarte encima y que el caballo intente tirarte por miedo, y si no lo consigue, al final lo aceptará,
pero no por doma, sino por cansancio, ya que los potros, si no han sido trabajados anteriormente, su forma física es limitada. La primera monta de un potro convenciéndolo es preparar al caballo antes de montarlo, desensibilizando a todo lo que pueda tener miedo, montura, jinete, y poco a poco pedir cambios de aire y que vaya respetando al jinete porque vea que no es un peligro. Ejemplos de estos os podría dar muchos, pero no quiero hacer el vídeo muy largo. Sí es cierto que hablamos de doma, caballos que se le hacen las cosas por primera vez y estos tienen miedo y desconfianza. Cuando hablamos de caballos que toman el pelo a sus jinetes, eso ya es quitar mañas y por lo tanto dependerá de cada maña y caballo que se tenga de actuar de una manera u otra.